Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando se casaron Okbe y Ayekun, las tres madrinas, Patakn, historia sagrada. Cuando se casaron Okbe y Yakun, esta última quedó encinta. Resultó que Okbe, su hermano y esposo, se indispuso con Oduduwa por causa de su poder, y éste le dio a beber un veneno, a consecuencia del cual Okbe murió. Pero en el momento de su muerte, nació la criatura. Sin embargo, bajo el efecto del veneno, todo lo que el niño tocaba moría. Por esa razón, fue separado de todos. Llegó el día de su consagración, y nadie quería hacerse responsable por él. Viendo esto, Olofin convocó a todos los mejís para una prueba que consistía en beber, cada uno, de una jicarita que contenía omiero preparado con las ewe, hierbas sagradas, de Okbe Yekun, para ver quién resistía su poder. Casi todos los mejís se enfermaron tras beber, excepto Di Mejí, Juani Mejí y Rangun. Estas tres hermanas, gracias al ace, fuerza espiritual, que colocaron en la jicarita, salieron airosas. Desde entonces se convirtieron en las madrinas de Okbe Yekun, y por mandato de Olofin quedaron encargadas de todo lo que le concierne, incluso de su Evo.